Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy justamente vamos a ver la última sesión de lo que corresponde a leyes de gases. Entonces, vamos justamente a compartir pantalla y vamos a ver las leyes de los gases. Vamos a tener justamente tres leyes. La primera, que se conoce como la ley de Boyle, ¿sí? Donde observamos algo importante. Dice que la ley de Boyle, la temperatura es constante y se relaciona la presión y el volumen y es inversamente proporcional. Tenemos justamente la ley de Charles, ¿sí? Donde observamos que la presión es constante y se relaciona volumen y temperatura y es directamente proporcional. La ley de Gay-Lussac justamente a volumen constante. Se relaciona presión y temperatura y la ley combinada, si observamos, incluye las tres variables que nosotros hablamos justamente cuando observamos las variables que influían justamente dentro de las leyes de los gases. Entonces, vamos a hacer tres problemitas y vamos a observar justamente los problemas. Una muestra de oxígeno ocupa 3,5 litros. Entonces, si observamos los datos, ¿sí? el volumen, ¿sí? el volumen es 3,5 litros. ¿Qué más indica? Que la presión, vamos a llamarlo 1, dice que la presión justamente a ese volumen es una atmósfera. O sea, este volumen se relaciona con esta presión. ¿Qué más indica? Dice, ¿cuál será el volumen? O sea, lo está preguntando volumen 2, ¿sí? ¿Ok? Y nos pide justamente a una presión de 0,5 atmósfera. Aparte, nos dice que la temperatura es constante. Si observamos las variables que influyen en el problema son volumen y presión, y la temperatura es constante. Si nos vamos justamente a las expresiones de las leyes de gases, observamos que la ley de Boyle se ajusta a temperatura constante y a variación de presión y volumen. Entonces, vamos a aplicar justamente la ley de Boyle. Entonces, vamos a aplicar esta ley. Entonces, aquí sería. Vamos a ver, sería presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Mi incógnita es el volumen 2, justamente este es mi incógnita. Entonces, esta presión 2 pasa a dividir acá, quedando que volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre P sub 2. Entonces, si reemplazamos los datos, observamos que presión es una atmósfera, volumen 3,5 litros y la presión 2 es 0,5 atmósferas. Atmósfera y atmósfera simplifica y si multiplicamos arriba y dividimos el 0,5, tenemos que el volumen 2 es 7 litros. Y eso es justamente lo que nos pedía encontrar en el problema. Justamente este volumen 2. ¿Ok? Sí. Entonces, hemos calculado el volumen 2. Déjenme poner aquí bien porque parece otra letra. Volumen 2. Entonces, aquí ponemos el volumen 2. Ya tenemos justamente para este ejercicio que el volumen es 7 litros. Vamos al segundo problema. Dice, se tiene un gas a presión constante. Ese es un dato muy importante. A presión constante se aplica justamente la ley de Charles. Ahora vamos a ver si las variables que influyen son volumen y temperatura. Veamos, miren, observamos el primer dato y nos da un volumen. O sea, justamente.
el volumen 1 es 0,23 litros. Aparte, nos da que la temperatura que se incluye a este volumen es 69, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos qué volumen ocupará, o sea, viene a ser la incógnita B2, y la temperatura que influye este volumen que vamos a encontrar es 13 grados Celsius. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí primero? Sumarle el 273 a los dos valores. Entonces, sumamos 273 a estos dos valores y tenemos justamente 69 más 273. Esto es 342 y 13 más 273, eso es 286. Y también recordemos que dice AP constante, ¿sí? Y por esa razón es que aplicamos la ley de Charles. B1T1 porque relaciona el volumen y la temperatura. ¿Qué nos pide encontrar? B2. Entonces, este T2 que está dividiendo pasa a multiplicar, quedando que B2 es igual a B1 por T2 dividido para T1. Entonces, B2 es igual B1, que viene a ser 0,23 litros, multiplicado por la temperatura 2, que es 286 Kelvin, ¿sí? Dividido para temperatura 1, que es 342 Kelvin. Vamos a calcular eso. 0,23 por 286 dividido para 342. 0,19 litros. ¿Ok? Observemos las unidades. Justamente aquí K con K se simplifica y nos queda justamente este de aquí, litros, litros, que es 0,19 litros y hemos obtenido la respuesta de lo que nos está pidiendo el problema. Vamos a leer el siguiente problema. Un gas se encuentra en un recipiente cerrado a volumen constante. Este es un dato muy importante. Si recordamos, sí, si recordamos, a volumen constante tenemos justamente la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, vamos a ver si se relaciona con la presión y la temperatura que ocurre en la ley de Gay-Lussac. Habla de la presión, ¿sí? La presión es 2 atmósferas. Habla que la temperatura 1 es 75, o sea, es la que está relacionada a estos dos valores. Más acá pide que calculemos la presión a una temperatura que está relacionada de 100 grados centígrados. Recuerden, esto está relacionado con esto y esto está relacionado con esto. Entonces, si es una ley de Gay-Lussac, entonces aquí hay que sumarle 273 y aquí también hay que sumarle 273. Entonces, 75 más 273, esto es equivalente a 348. Y 100 más 273, esto es igual a 373 Kelvin. Ahora sí, podemos resolver. Presión 1T1 es igual a P2T2. Se supone que P2 es mi incógnito, entonces T2 pasa a multiplicar. Entonces quedaría que P2 es igual a P1 por T sub 2 sobre T sub 1.
Si reemplazamos, quedaría P1, 2 atmósferas, T sub 2, 373, T1, 348 Kelvin, quedando 2 por 373 dividido para 348. Nos da una presión de 2,14 atmósferas. ¿Ok? 2,14 atmósferas, ¿sí? Muy bien. Vamos al último problema, ¿sí? Habla el problemita que el volumen es 200 litros. Vamos a leer los datos. Volumen 200 litros. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que la temperatura es 95. No olvidemos que hay que sumarle 273. Habla que la presión es una atmósfera. O sea, esto es por un lado. Y por otro lado, nos pide un volumen incógnito. Nos pide, nos dice que la temperatura a ese volumen incógnito, 65, y la presión a esa temperatura y ese volumen que queremos encontrar es 1,5 mol. Esta es una ley combinada porque involucra las tres variables. Entonces sería P1 B1 sobre T1 es igual a P sub 2 B2 sobre T2. ¿Qué hay que hacer aquí? Despejar B2. Este T2 pasa arriba a multiplicar y este P2 pasa a dividir. Entonces B sub 2 es igual a P1, justamente B1 por T2 sobre T1 sobre P sub 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar los valores y tener la respuesta final. Volumen 2. Entonces, presión, una atmósfera. Presión, volumen 1, 200. Temperatura 2. Hay que sumarle el 273 a esa temperatura 2, ¿sí? Y también a la 1. Veamos. La 1 es 368 y la otra 338. Entonces aquí necesitamos la temperatura 2 que es 338 Kelvin. Acá T1 es 368 y el volumen, no, la presión 1 o presión 2 es 1,5 atmósferas. Ya una vez reemplazado, podemos hacer el cálculo. 1 por 200, obviamente que 200 por 338 dividido para 368 y el 1,5. Tenemos que el volumen es 122,46 litros. Bueno, estimados, agradezco su atención a la clase. Espero que tengan excelente día. Y sobre esto va a ser justamente la última lección y recordemos que eso también va en el examen trimestral. Gracias, pasen bien, que tengan excelente